Buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy veremos el análisis estructural del relato. Pero, ¿qué es este análisis? Pues este análisis es más que nada profundizar en la historia. Y este análisis busca elementos mínimos y sus funcionamientos dentro de la misma historia. Pero, ¿a qué me refiero con todo esto? Pues simple, me refiero a los personajes, a las acciones o a los elementos similares que existen, pero no son del todo lo mismo. Pero a lo que me refiero y a lo que voy es que en este análisis se ven las acciones, las informaciones, las cuales ambas tienen dos variantes. En acciones existen los núcleos y las catálisis, mientras que en la información existen los informantes y los indicios. Pero ahorita la pregunta que ustedes se harán es, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Empecemos por lo simple. En acciones tenemos los núcleos. ¿Y qué son exactamente los núcleos? Bueno, los núcleos hacen más que nada estructurar una historia, son los eventos más importantes dentro de la misma. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué puede ser? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué evento? Ya que en cada lectura o en cada relato, ya sea ficticio o real, hay uno o más eventos que son los más importantes. O sea, si sin este evento no puede surgir el resto de las acciones que surgirán después. Y se preguntarán, ¿a qué se refiere? Pues simple. Por ejemplo, Batman. La historia completa de Batman. Al menos sus orígenes. Y pues, ¿qué sabemos de Batman? Bueno, él era un niño millonario que lo tenía todo, pero vivía en una de las ciudades más llenas de crimen, pero eso no le hubiera importado. Pero aquí va la acción, o mejor dicho, el núcleo de la historia, que hace que se convierta en Batman, que es la muerte de sus padres a manos de un ladrón. Y empezó a ver por qué ese ladrón mató a sus padres. Y en eso descubre todo lo que hay en la ciudad, toda la corrupción que hay, todas las mafias que hay. Y eso lo inspira a entrenar, a ir a distintos lugares para aprender cómo es la vida de pobre, cómo es la vida de rico. Y en eso se vuelve, pues tiene todo un entrenamiento. Y todo eso nada más por el evento de sus padres. O sea, si quitáramos eso de la historia, como dije, todo lo que acabo de mencionar que Bruno Díaz o Bruce Wayne, depende de la adaptación, descubrió cuando murieron sus padres, no hubieran pasado si sus padres hubieran estado vivos. Él hubiera seguido con su vida, hubiera dicho, pues les doy unos millones. Pero ahí lo tienen. Ese evento es un evento núcleo, un evento importante en la historia que no se puede quitar y que gracias a ese evento toda la historia que van a leer, ya sea en los cómics o que van a ver en alguna adaptación de película o de película animada o de serie, pasó solo por ese evento que es un evento núcleo. Vamos con la segunda parte de la categoría de acción y esa es la catálisis. ¿Qué es la catálisis? Es simple. En el ámbito del relato es un evento que no tiene mucha importancia. Y pues dando de nuevo, es como un evento que se escucha, o se lee, pero que no tiene nada de relevante en la historia. O sea, si se quita, o sea, es todo lo opuesto al núcleo. O sea, lo podemos quitar y nada cambia en la historia. Pues se preguntarán, ¿qué es? ¿Qué podríamos poner un evento catálisis? Pues digamos, pongamos la película de Batman, de nuevo ejemplificando a Batman, en, en donde el editor de Vicky Vale la invita a una cita, pero ella se niega, ya que tiene una cita con Bruce Wayne o Bruno Díaz, o sea, Batman. Y si la quitamos, no pasa nada, ya que solamente quitaríamos una discusión X que no tiene importancia para la historia, ya que el resto de la historia seguiría fluyendo a pesar de que no vemos esa escena. No sabríamos nada más que pasó en el trabajo, pero en la historia no es relevante.
O sea, seguiríamos con la historia completa, veríamos la cita de Vicky Vale y Batman y ya, no habría cambio alguno en la historia. O sea, no cambiaría mucho la historia. Con esto les explico que es una catálisis. Si quitamos ese evento que ya les mencioné, no pasa nada en la historia, es un evento X. O si cambiáramos la conversación a una conversación con su madre, de Vicky Vale con su madre en lugar del editor, seguiríamos en la misma. No pasarían, no cambiaría para nada la historia. Seguiría todo con lo mismo y pues nada más cambiaría el personaje, pero no cambiaría la historia. La historia fluiría de una u otra manera y seguiríamos una historia. No nos importaría qué pasó, qué cambio le hizo el editor, no importaría. Es algo irrelevante, que es a lo que al final de cuentas es esto, que es todo lo opuesto a un evento núcleo. O sea, un evento que se puede quitar, se puede cambiar y la historia no cambia para nada. Y pues los informantes, ¿para qué nos sirven? Sirven para ser la información más específica en toda la historia. O sea, nos introduce los personajes, cómo se llaman, en el lugar donde están, que ejemplificando de nuevo a Batman. Batman es Bruce Wayne, ya sabemos algo. Bruce Wayne, Batman viven en Ciudad Gótica. Y Bruce Wayne está enamorado de Vicky Vale. Y combate al Guasón. ¿Sí? Y pues es lo que le da el mayor contexto a la historia del relato. Ya que si quitáramos, pues diga, el lugar, pues no sabría. Si esto fuera, digamos, si en lugar de la película fuera una versión escrita, hay una versión escrita, de hecho. Pero volviendo al tema, si quitáramos Ciudad Gótica, quitáramos el nombre Batman y el nombre que es quitamos el nombre Batman, que es el protagonista, y el nombre de la chica Vicky Vale y el nombre del Guasón, pues ¿qué queda? Quedaría sujeto combate el crimen, pero un sujeto crea aún más crimen, aún más caos, y pues el sujeto tiene que combatir al otro sujeto y al final el otro sujeto gana. ¿Entienden? ¿No? Pues es por eso que necesitamos los informantes, que son los que especifican en dónde pasa, quién es cada personaje y dónde es el lugar. Y pues también la fecha es importante porque por ejemplo Batman, si bien siempre cambia de fecha, podríamos poner 1989, que es donde se ubica la película. Si no supiéramos la fecha, pues no sabríamos, por ejemplo, dónde y cuándo está pasando, ya que sin la fecha podríamos pensar, ok, Batman puede ser en 1888 en Londres, o podría ser 1955 en Japón. Y saben que no, pero saben por qué me estoy equivocando aquí, gracias a las informantes específicas que saben el lugar donde surge todo, que es un lugar ficticio, pero es un lugar. Saben en qué fecha pasó, saben qué personajes son, saben qué personaje es el protagónico y además el que combate el crimen, saben cuál personaje es el antagónico y el que está haciendo más caos, saben quién es Vicky Vale, aunque no ejemplifique ahorita Vicky Vale, me acuerdo, pero saben bien quién es Vicky Vale, la enamorada de ambos sujetos. Todo esto es muy necesario, ¿saben por qué? Porque sin eso no tenemos un contexto. Y sin contexto, la historia no tiene sentido. No importa cómo la contemos. Como ya les ejemplifiqué, no podríamos llamar sujeto, sujeta tal vez. Pero ¿qué tal si pusiera
Sujeta A muere y entonces sujeta B se enamora de sujeto 1. ¿Ven? No saben a qué sujeto me refiero, no saben a qué sujeta me refiero, solamente saben que pasó tal evento. Sin esas especificaciones, el relato no tiene sentido. Ahora continuemos. Los indicios son una pista, más que nada. Es información, pero a la vez no es información. Es, digamos, solo un indicio de información. Es un pequeño fragmento de información, pero no es información fija. ¿A qué me puedo referir de eso? Bueno, ejemplificando de nuevo Batman, podríamos ir, y yéndome a las imágenes de Batman, podríamos poner una imagen de Batman quitándose la máscara, o mejor dicho, nada más a Batman sin la máscara, pero con el traje en el resto del cuerpo. Y ahí diríamos, ¿qué pasa? Y ahí diríamos, ¿qué está pasando? ¿Acaso reveló su identidad al público? ¿O se la reveló acaso a alguien? ¿Pero a quién? Solo vemos a Batman frente a alguien. O sea, nada más podemos, por una imagen, pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo hizo? No tenemos la información fija, no tenemos no tenemos nada, solo reconocemos al personaje. Pero nada más. Podemos tener otros tipos de indicios, pero estos pueden ser incluso más indirectos, porque por ejemplo podríamos tener un video corto de un disparo y unas perlas cayendo. Y ahí diríamos, y sí, uno fácilmente dice, al menos un fan diría, es la muerte de los padres de Bruce, pero para cualquier nuevo en el asunto y que nada más viera ese indicio diría, ¿qué pasó? ¿A quién mataron? ¿Asaltaron un banco? ¿Por qué están cayendo esas perlas después de un disparo? Es a lo que me refiero. Con una pista así de pequeña no tienes una información, no tienes un contexto. Y es a lo que voy. Similar al tema anterior, este es el opuesto del informante. Este no nos da un contexto, nos quita solo nos da un pequeño fragmento, una información tan minúscula que solo puedes deducir, solo puedes usar la imaginación, pero no puedes saber qué está pasando, qué pasó, o por qué pasó esto, por qué hizo esta acción. No tienes la información correcta, o mejor dicho, no tienes la información completa. Solo es el indicio, un fragmento de información sin contexto. Se convierte en una parte completamente vital para el relato y a la vez es un informante. Para que sepan que también los objetos pueden ser considerados, pero mientras que ese objeto tenga gran relevancia en la historia, si no, no puede ser considerado como otro personaje, entre comillas, ya que si digamos, se tropezó con una roca pero se levantó y ya está bien y ya no pasó nada, así no funciona. Tiene que ser un objeto importante para que se considere otro personaje de los informantes. La catálisis, que es lo menos importante, algo tan irrelevante que si lo quitas de la historia no importa nada. ¿Y qué son los informantes? Que son la información vital que le da contexto a todo y que gracias a ella sabemos qué personajes, qué lugar, qué hora, qué día, qué época está pasando la historia y cómo transcurre. Y pues también los indicios, que son información tan pobre que no se le puede considerar informantes, ya que es tan pobre, tan poco relevante o mejor dicho, tan sin contexto. Esto espero que con esta información les sirva para cualquier cosa que estén viendo este video, una tarea u otra cosa. Gracias por ver este video, hasta luego.